Bien dicho eso, pasamos a las preguntas de la prensa. Queda habilitado en ese momento el espacio para interrogantes por parte de la prensa. Vamos a iniciar con Merlin del CID de CNN. Presidente, buenas noches a los funcionarios. Noches. Dos preguntas. Una, presidente, una corte en Estados Unidos obligó a DHS a ampliar por 9 meses más el TPS para varios países, entre ellos El Salvador. Esto, además de ser una buena noticia para los tepecianos directamente, para sus familias, también tiene implicaciones económicas para el país, pero también, presidente, le da un plazo de 9 meses más a su gobierno para buscar una solución definitiva a este tema o buscar una nueva ampliación. Pero eso tendrá que ser con la nueva administración. ¿Cree usted que hay posibilidades de que su gobierno logre un acuerdo con la administración Biden para este tema? Digo, dado a que su gobierno mostró mucha cercanía con el presidente Donald Trump. Y la otra pregunta es el tema de los casos de COVID. En los últimos días ha superado más de 200 casos diarios y no sé si su gobierno está pensando en implementar nuevas medidas de restricción en el país o hasta cuánto tenemos de margen para esperar esta discusión, presidente. Muchas gracias, Merlin. Dos preguntas muy importantes. En primer lugar, pues contentos con las decisiones que favorezcan a nuestros compatriotas. Todos saben nuestro respeto y nuestra admiración y nuestro cariño por nuestra diáspora, que incluso en los momentos más difíciles de esta pandemia nos han ayudado a sostener la economía de nuestro país. Yo recuerdo que cuando tuvimos un baja en las remesas en abril y mayo, que fueron los meses más duros de la pandemia, pero los economistas decían El Salvador va a bajar un 50% sus remesas en el año 2020, porque pues eran sus análisis económicos, y de repente las remesas empezaron a subir y a lograr números históricos en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. Y a pesar de que la economía no está totalmente recuperada en ninguno de los países donde envían las remesas. Ni siquiera Estados Unidos, que es el principal, y mucho menos en aquel tiempo, cuando empezó a reportarse ingresos históricos de remesas. Y es porque nuestra diáspora es tan noble que, a pesar que ellos probablemente están ganando menos allá, hacen el esfuerzo por enviar más acá. Y como ustedes saben, las remesas no solo sostienen la economía del país, sino que sostiene directa, porque eso no lo agarra el gobierno, que va directamente a las familias más necesitadas en nuestro país. Y la diáspora es un ejemplo realmente para muchos de lo que todos deberíamos de hacer. Si todos fuéramos como ellos, sacaríamos este país adelante así. Así que nos sentimos contentos por el beneficio. Estamos hablando de cientos de miles, muchos hablan de 195,000 salvadoreños. Yo digo más de 500,000, porque sus hijos, que son probablemente ciudadanos americanos y que no van a tener una deportación, sí tendrían una deportación de facto, porque si deportaran a sus padres, pues un niño de 5 años no se va a quedar solo. Y si se quedara solo, pues sería una afectación psicológica para el niño, de cariño, de perder a sus padres o alejarse de sus padres y quedarse con algún tío o con alguien allá. Entonces, toda decisión, venga de la Casa Blanca o venga de una corte o venga del Congreso, que favorezca a nuestra diáspora, pues es celebrada por nosotros y por este gobierno y por este servidor. En el tema del TPS, de una renovación o un estatus permanente, el sueño de los tepecianos desde hace casi 20 años siempre ha sido conseguir un estatus permanente. Como tú bien lo has reportado a lo largo de ese tiempo, las renovaciones generalmente son de 18 meses, 12 meses. Y la gente pues sí celebra las renovaciones, pero siempre está la zozobra de que los 18 meses se van a acabar. Difícil, si nos ponemos en los zapatos de ellos, para hacer una inversión, por ejemplo, sacar un crédito de una casa, incluso para un banco, darle un crédito de una casa a alguien que no sabemos si en 18 meses va a volver a gozar del estatus migratorio que goza ahorita. Entonces eso es complicado para ellos, sin embargo, sale un poco de nuestras manos. En nuestras manos está la gestión. Ustedes también lo reportaron cuando el TPS se perdió en la administración anterior de El Salvador. Y en nuestra administración, gracias a las buenas relaciones con el gobierno actual de los Estados Unidos, logramos, si bien no se le llama ampliación del TPS, sí una ampliación del plazo, que no goza ningún otro país del mundo, solo El Salvador, antes de esto, pues.
Y ahora, con lo que me preguntas, por supuesto que vamos a buscar, ya sea lo principal que es, o el ideal, que es una solución permanente, que además el presidente electo Biden lo prometió. En el último debate presidencial que tuvieron, él prometió un camino a la ciudadanía para todos los, no solo para los tepecianos, para todos los residentes con estatus migratorio irregular en Estados Unidos. Lo prometió. Y entonces nosotros esperamos y vamos a buscarlo, claro, desde la amistad, desde la gestión que podemos hacer nosotros, de que el presidente electo Biden cumpla su promesa con la comunidad latina en Estados Unidos, sobre todo con la salvadoreña. Si no, pues al menos vamos a buscar una prórroga del TPS. Creo que es lo menos que podemos aspirar. Y como yo siempre le he dicho a los tepecianos, vamos a luchar juntos y vamos o separados, o cada quien va a hacer su esfuerzo individual, pero al final se va a sumar, y lo que vamos a buscar es, ojalá un estatus permanente, sino al menos un estatus temporal. Otra vez, otra renovación, que hemos tenido eso durante casi 20 años. Ahora, en una de tus preguntas tú dijiste que si eso se pudiera lograr a pesar de la buena relación con el presidente Trump. Es al contrario. Es decir, nosotros somos amigos del presidente de Estados Unidos. Y si el presidente de Estados Unidos, a partir del 20 de enero, es Joe Biden, vamos a ser amigos de Joe Biden. El Salvador no es un país que escoge el presidente de Estados Unidos. El Salvador es un país que tiene una relación de muchísima importancia con los Estados Unidos. Nuestra moneda es el dólar estadounidense. El país al que más exportamos es Estados Unidos. El país de donde más importamos es Estados Unidos. El país de donde recibimos la gran mayoría de nuestras remesas, que son arriba de $5,000 millones al año, es Estados Unidos. Algunos dicen una cuarta parte, otros dicen un tercio de nuestra población vive en los Estados Unidos. Este gobierno va a hacer siempre lo posible y lo imposible para tener las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos lo eligen la gente en Estados Unidos. A nosotros nos toca trabajar con ese gobierno. Yo no elegí al presidente Trump. Cuando yo gané las elecciones y me convertí en presidente, el presidente de Estados Unidos, que todavía lo es el presidente Donald Trump, y nosotros nos toca tener las mejores relaciones con él. Y las hemos tenido, gracias a Dios. Gracias a eso conseguimos ampliar el plazo para los tepecianos más que los demás países. Conseguimos que bajaran la alerta de viaje para El Salvador exclusivamente. Conseguimos que reanudaran la ayuda que se había perdido con el gobierno anterior por su apoyo a regímenes que están en contra de los Estados Unidos y por sus comunicados y pancartas de Yankee Go Home, etc. Conseguimos eso. Conseguimos un apoyo sin precedentes para la pandemia. 600 unidades de cuidados, 600 camas de unidades de cuidados intensivos las tenemos gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos. Ambulancias que tienen unidades de cuidados intensivos de transporte, con el que gracias a Dios podemos transportar a un niño que se quemó en Santana en la explosión de una cohetería clandestina. Lo pudimos transportar en una de nuestras ambulancias nuevas que tienen unidades de cuidados intensivos adentro gracias a una donación del gobierno de Estados Unidos actual, del presidente Trump. Pero cuando entra el presidente Biden, hombre, lo mismo. Es decir, vamos a buscar las mejores relaciones. Evidentemente la agenda de ellos podrá ser distinta, debería ser distinta, pues son partidos distintos. Pero nosotros vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos que los estadounidenses elijan. Y creo que no es la primera vez que cambia de partido, de republicano a demócrata o de demócrata a republicano, y El Salvador la responsabilidad que tiene es tener las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos. Así que nosotros felicitamos al presidente Biden el día el día de las elecciones, no, el día siguiente, cuando supo los resultados preliminares. Continuamos teniendo la mejor relación posible con el gobierno del presidente Trump, que actualmente es el gobierno legítimo de Estados Unidos. A partir del 20 de enero lo será el gobierno del presidente Biden y tendremos las mejores relaciones posibles con el gobierno del presidente Biden. Con el tema de COVID, sí, hemos tenido un ligero incremento en contagios. El ministro de Salud, yo le pedí que diera una conferencia de prensa, entiendo que dio una conferencia de prensa al respecto, porque hemos detectado dos cosas. El incremento en los contagios sí ha habido, llevamos varios días arriba de 200, pero el incremento no es tan alto comparado con algo que me
preocupa un poco más y es la cantidad de personas mayores que están llegando enfermas a los hospitales. Es decir, si ustedes ven la ocupación hospitalaria es casi la misma. Por ejemplo, el Hospital El Salvador, de las 1000 camas de cuidados intensivos que tiene disponibles, solo tiene utilizadas 300. Si tiene las mismas 700 camas solo ahí disponibles, son las mismas. Yo todos los días pregunto cuál es la ocupación y la ocupación fluctúa así, es decir, sube 10, baja 10. No hay más ocupación en los hospitales o algo que sea relevante. El problema es que los pacientes que están llegando son de mayor edad que antes y creemos que probablemente es por el relajamiento de las medidas. Recordemos de que antes los mayores de edad tal vez estaban cuidando más, estaban usando más mascarillas, salían de la casa, o sus nietos o sus hijos los visitaban con más cuidado. Creemos, por los números, que se ha relajado esas medidas demasiado y eso está causando que tengamos más pacientes de una edad mayor y eso trae una tasa de mortalidad mayor, porque obviamente el COVID puede matar a cualquiera, pero es muchísimo más riesgo que le dé a alguien de 60, 70, ya no se diga 80 años o mayor, a que le dé a alguien de 30, por ejemplo. De la misma manera las otras comorbilidades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad mórbida y otras, cáncer, etcétera, insuficiencia renal, que incrementan la posibilidad de muerte. Entonces, lo que sí hemos visto, y el ministro lo dijo en la conferencia de prensa, es un pequeño aumento. Digo pequeño no porque lo estoy minimizando, ojo, sino porque tampoco quiero decir más de lo que es. Es posible que ese aumento crezca. Ahorita estamos más o menos en 200 y pico diarios. La tasa de ocupación hospitalaria es más o menos la misma, ha crecido un poco, pero si tomamos en cuenta lo que hemos visto, el comportamiento de la población, llenos en los lugares, aglomeraciones, etcétera, cualquiera esperaría que fuera un poco más incluso. No lo es. Creo que juega mucho factor el uso del tapaboca. Yo el sábado pasé por un parque, el parque estaba lleno de gente, me preocupé, bueno, igual me preocupa, pero hay dos cosas que me reconfortaron. Una de ellas es que estar en un parque es mucho más, tiene mucho menos peligro que estar en un lugar cerrado. Está al aire libre, está recibiendo sol, vitamina D, es un estilo sano de vida, etc. Y hubo otras dos cosas. Uno era que la gente iba en grupos familiares, se nota pues porque, digamos, en un caso se veía una señora mayor con una señora menor y tres niños. Asumo que era la abuelita, la mamá y los hijos, no lo puedo saber, pero se asume. Y un 70% de la gente andaba tapabocas, andaba mascarilla. Eso sabemos que reduce increíblemente la cantidad de contagios. No es lo óptimo, pero entendemos que la gente tiene que hacer su vida. Ahorita no estamos considerando nuevas restricciones, pero estamos monitoreando de cerca el crecimiento en los contagios, que sí lo ha habido, y estamos monitoreando de cerca el crecimiento en la ocupación hospitalaria, que no la ha habido aún, pero lo que sí nos preocupa es la edad de los pacientes, que eso está subiendo la tasa de mortalidad. No es lo mismo tener 10 jóvenes enfermos que tener 10 adultos mayores enfermos. La posibilidad de muerte es mucho mayor. Así que decirle a la gente, las vacunas están en camino, pero todavía no han llegado. Se va a empezar a vacunar con un criterio de que tengan más riesgo, menos riesgo. Esto va a tomar tiempo, no en El Salvador, sino en el mundo. Y mientras tanto, pues las medidas son las mismas. Y al final de cuentas, yo tengo que trabajar, tengo que salir, tengo que ir a comprar, tengo que hacer mi vida, ok, pero por lo menos utilice la mascarilla. Si las dos personas utilizan mascarilla, es decir, por ejemplo, si yo estoy usando mascarilla y hablo con el ministro y los dos estamos usando mascarilla, la posibilidad de contraer el virus, aun si uno de los dos estuviera positivo de COVID sin saberlo, es del 95%. Es decir, se reduce 20 veces la posibilidad con solo el uso de mascarilla. Ojo, veo que algunos de ustedes usan mascarillas N95, KN95, esas que son las mejores, pero cualquier mascarilla funciona. Otros tienen mascarillas de tela, otros tienen mascarillas quirúrgicas. Cualquier mascarilla funciona. Pero ¿funciona más? Sí, otras funcionan más que otras. Hay otras especiales que tienen otros tipos de filtros, pero cualquier mascarilla sirve. Una sirve más que otra, pero cualquier mascarilla sirve. Un pedazo de tela sirve. Porque sabemos que el virus se transmite por las microgotículas y las gotículas se detienen en cualquier pedazo de tela. Aunque el virus, en teoría, tiene un tamaño menor
que el poro de la tela, las gotículas en las que viaja el virus no. Entonces, esas gotículas son las que se detienen en las mascarillas. Bueno, no la estoy usando ahorita, obviamente, para que el pueblo se me pueda escuchar, pero por eso todos ustedes tienen una puesta. Eso en el tema de COVID, hacerle la petición a la población, el virus sigue acá, no ha bajado el virus por la noticia de las vacunas. Eso solo quiere decir que hay esperanza para el futuro próximo, pero hoy por hoy la misma amenaza del virus que había hace una semana existe ahora. Así que no relajemos las medidas, si tenemos que trabajar y hacer nuestras actividades, hagámosla, pero el lavado de manos y el uso de mascarilla, entre todos reduce el 95%. Con solo que hagamos eso, podemos reducir muchísimo la probabilidad de contagio y por ende la mortalidad. Y, por favor, cuidemos a nuestros mayores de edad y a las personas que tienen comorbilidades como insuficiencia renal, obesidad mórbida, cáncer, hipertensión crónica, etc. Tratemos de cuidarlos más, porque son las personas que son más propensas a fallecer de COVID. Muchas de las otras personas pudieran tener síntomas leves o incluso no sentir síntomas y tener menos síntomas con la gripe. Pero las personas con comorbilidades sí es más, hay que cuidarlas más. Continuamos con Nelson Rentería de Reuters. Buenas noches, presidente, y a su equipo de funcionarios. Presidente, ¿qué va a pasar con los acuerdos que El Salvador firmó con el presidente Donald Trump, como el llamado tercer país seguro? Y si El Salvador está dispuesto a reestructurar estos planes, o los va a suspender, o los va a renegociar, ¿cuál es su visión sobre este tipo de programas que se firmaron con el presidente Trump? Muchas gracias. Gracias. Bien, nosotros, como lo dijimos, nosotros vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos. El acuerdo de tercer país seguro que se firmó, que fue tan criticado por muchos medios de comunicación, hasta ahorita una sola persona no ha venido al país con base en ese acuerdo. Y nos trajo muchos beneficios. Es decir, fue una negociación que le trajo muchos beneficios al país y el país ha pagado $0 por ese acuerdo y ha tenido cero prácticamente acciones o responsabilidades que ha tenido que hacer con base en ese acuerdo. Porque la idea era tener personas que solicitaran asilo en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy, y ustedes lo pueden verificar, no hay una tan sola persona con ese estatus en El Salvador. Sin embargo, fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos y nosotros estuvimos de acuerdo en firmar. La nueva administración pudiera tener una agenda distinta en ese tema y pues lo vamos a discutir con ellos. Si ellos lo quieren continuar, si lo quieren modificar, si lo quieren anular de mutuo acuerdo. Va a ser una negociación que tendremos que tener con la nueva administración. Como lo dijimos en la pregunta anterior, nosotros vamos a trabajar de la mano con nuestro aliado, socio y amigo natural, que es los Estados Unidos, y el gobierno que ellos elijan, y vamos a trabajar de la mejor manera posible, y pues ellos, con su nueva agenda que traerán en el tema migratorio, pues nos dirán, y de ahí partiremos en la negociación, si ellos quieren anularlo, modificarlo, en qué forma modificarlo, si fuera, o mantenerlo. Hoy por hoy es un acuerdo que no le ha costado nada al país y le ha traído muchos beneficios, pero si la nueva administración quiere cambiarlo o anularlo, pues estamos anuentes a escucharlo y a firmar cualquier acuerdo que le traiga beneficios a los salvadoreños. Hemos finalizado en este momento. Bueno, si no hay preguntas, solo quería hacer dos temas. Uno es de que hoy recibimos la noticia de que la Sala Constitucional declaró inconstitucional la elección del Consejo Superior de Salud Pública y de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, la Junta de Vigilancia de la Profesión enfermería química, psicología, bueno, un montón, veterinaria, odontológica, etc. Y le da un año de más de plazo a las actuales autoridades que ya iban para afuera, ya habían terminado su periodo y iba a entrar las nuevas autoridades. Nosotros pues obviamente no nos vamos a meter y respetamos las resoluciones de la sala. En el sentido, la respetamos en el sentido que la vamos a cumplir, no es que respetamos, no es que estamos de acuerdo con su criterio. Sin embargo, nos preocupa, a manera de mensaje, pues nadie se preocupe, nadie está diciendo que no vamos a
las sentencias se cumplen, pero nos preocupa el hecho de que el argumento que se esgrimió para aprobar la ley que la Sala acaba de declarar constitucional después de la controversia que nosotros llevamos con el veto, fue que el argumento que tuvieron los diputados para aprobar ese decreto, que le daba un año más de vigencia a un plazo que se terminaba, era que no quería exponer a los gremios de salud pública a unas votaciones por el tema del COVID, por el tema del posible contagio. Pero, como no se había resuelto la controversia, las elecciones se llevaron a cabo y los gremios fueron a votar. Y los médicos votaron por su junta de vigilancia, y los odontólogos votaron por su junta de vigilancia, y los de psiquiatría, de psicología, de todo, de veterinaria, etcétera, votaron por su junta de vigilancia democráticamente y eligieron las autoridades que ellos quisieron elegir. Protegerlos de COVID, sí ya pasó la elección. Entonces, no tiene sentido el argumento. Parecería más bien que lo que quieren es proteger a las actuales autoridades que se queden un año más. ¿Pero con qué argumento? Es decir, ok, tienen el poder de hacerlo, está bien, yo estoy haciendo el comentario. Pero, si el objetivo era proteger a las personas, a los trabajadores de la salud, que no fueran a votar, pues se hubieran aprobado antes, o lo hubieran declarado constitucional antes. Pero ya votaron, ya se eligieron, ya sabemos quiénes ganaron, y ahora evitan con esta sentencia que tomen posesión las nuevas autoridades y ordenan que las anteriores autoridades se mantengan un año más en el cargo cuando las elecciones ya pasaron. Es decir, a mí en lo personal, y de nuevo no estoy diciendo que no se va a cumplir la sentencia para que lo quieran estirar, simplemente como opinión, creo que tengo derecho a la opinión, me parece un abuso y me parece además un irrespeto a la democracia. Porque la democracia no solo se debe respetar cuando nos gusta el resultado, sino siempre. Y eso de haber esperado el resultado de las elecciones y una vez ya tabulados los votos, contados y ya sabiendo a quiénes eligieron los médicos, a quiénes eligieron los enfermeros, a quiénes eligieron los psicólogos, a quiénes eligieron los odontólogos, y ahora que probablemente no les gustan las personas que eligieron, deciden, ¿saben qué? Para protegerlos del COVID de una elección que ya pasó, vamos a no permitir que entren las nuevas autoridades que ustedes eligieron democráticamente y vamos a dejar a las que ustedes no eligieron que se queden un año más del periodo que les quedaba. ¿Alguien siente que eso tiene lógica? Es decir, de verdad esto, yo no sé, es decir, ¿será solo por contrariar al gobierno? ¿Será porque de verdad sienten que deben de conservar la mayor cantidad de poder posible en las instituciones que no están en el Ejecutivo? Es una sentencia absurda, no tiene ninguna lógica ni sentido común. Se va a cumplir, claro, porque son los que las emiten, pero yo le pregunto a los salvadoreños, le pregunto a los gremios que han sido burlados en sus elecciones, a todos los que votaron por sus juntas, por los que ustedes quieren que los representen en la Junta de Vigilancia de las Profesiones y en el Consejo Superior de Salud Pública. Yo le pregunto, ahora la sala dice que sus votos no valen nada, que su elección no vale nada, que las autoridades actuales se tienen que quedar un año más y que la gente que ustedes eligieron ya no pueden tomar posesión. Me preocupa porque si hacemos ese tipo de violaciones a la democracia en cuestiones pequeñas en número, pues grande en calidad, pero pequeñas en número, pues qué violaciones a la democracia no pudieran venir en futuras sentencias de elecciones más grandes en número, como las elecciones de alcaldes y diputados que vienen para el próximo año. Entonces, ya que algunos medios, no todos, aquí veo un montón de medios, pero hay 2 o 3, que siempre tratan de estirar las cosas y dicen, ah, sí, dictadura y tal. Yo les quiero preguntar, ¿quién está atentando contra la democracia realmente? Nosotros observamos las elecciones, las vimos, votaron y ya. Los que interfieren en la democracia son otros, interfieren con un pretexto que ya no se puede esgrimir, como evitar que se contagien si ya pasaron las elecciones. ¿Para qué? ¿Para dejar a las autoridades anteriores? Es decir, ojo, porque muchas veces hay mucho escrutinio y está muy bien, y esa es su labor, la labor de la prensa, lo felicito, hagan mucho escrutinio en el Ejecutivo,
pero no se les olvida hacer escrutinio en los otros lados, porque en sus caras se están pasando las cosas y no hay ni siquiera un artículo o alguien que diga, miren, pero eso es una violación a la democracia, o esto es una dictadura. Nada. Silencio, como que fuera algo normal. Es más, esperando más bien si nosotros vamos a hacer algo. Entonces, para noticias no vamos a hacer nada, pero creo que sí deberían resaltar los golpes a la democracia que se están dando de parte de otros órganos de Estado. Y el otro tema es que mañana está la votación, que básicamente como todos ustedes saben, creo que nadie de los que está aquí no sabe que es una votación arreglada, que ya tiene los argumentos de la defensa, lo cual es una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia. No, es que eso se va a definir en un juzgado, dicen. Bueno, y con el caso de Norman Quijano, ¿por qué no lo quitaron el fuero y que se viera su presunción de inocencia en el juzgado? No, porque el diputado Norman Quijano dijo, yo no confío en el sistema de justicia en el país. Y nadie dijo nada, nadie dijo, el diputado Quijano dice que no confía en el sistema de justicia en el país. No, se quedaron callados. Los diputados vinieron porque no confiaban, querían proteger al diputado, no lo desaforaron, a pesar que habían videos, habían pruebas irrefutables prácticamente de que sí había cometido un delito. Y no le quitaron el fuero. ¿Por qué? Porque evidentemente es un proceso o un preproceso que tiene que tener garantías. Y sin embargo, no le quitaron el fuero a pesar que debieron habérselo quitado por la cantidad de pruebas irrefutables y el delito real que había cometido. Y ahora le quieren quitar el fuero, bueno, no le quieren, le van a quitar el fuero al director de la policía, bueno, no al director de la policía, al viceministro de seguridad, pues el director no se lo pueden quitar porque no lo tiene, aunque es la misma persona. Le van a quitar el fuero al viceministro por no haber querido cometer un delito. Tienen 10 meses de estarle diciendo a la policía que ellos deben de rehusarse a cumplir órdenes ilegales. Eso no tienen 10 meses de estarle diciendo. Ustedes no deben de cumplir órdenes ilegales, no importa si vienen del mismo presidente. Bueno, la fiscalía, perdón, no fue la fiscalía, la asamblea le da una orden ilegal al director de la policía y le dice, vaya a tener por apremio, sea esposado, al ministro de Hacienda. Porque no vino a la reunión cuando el ministro de Hacienda estaba en el Salón de la Par presentando el presupuesto general de la Nación, que le toca por ley presentarlo ese día. Y por tradición se presenta el 30 de septiembre. Y los diputados, obviando que tiene una excusa válida, notoria y totalmente irrefutable, lo mandan a traer por apremio. Además, no le avisaron que le iban a traer por apremio si no asistía y que no hubiera podido de todos modos. Y además, él goza de fuero, entonces no puede la policía llegar y esposarlo, tiene que quitar el fuero primero. Si no esposáramos a la Norma, nos lo lleváramos por negociar con pandilla de una vez, pero no podemos porque tiene fuero. Entonces, ¿por qué se respeta el fuero de Norman, pero no se respeta el fuero del ministro? Ojo, que el delito de Norman fue negociar la vida y la sangre de los salvadoreños a cambio de votos. El delito del ministro fue no ir a una reunión a la cual estaba convocada a otra reunión en el Salón de la Par, para ver la diferencia de delito. Y sin embargo, la fiscalía lo ve como un gran delito y presenta que se le haga un antejuicio al director de la policía y viceministro de Justicia por no haber cometido una ilegalidad al ir a traer esposado al ministro de Hacienda. Y los mismos diputados que no le quitaron el fuero a Norman Quijano, hoy se lo quieren quitar al director de la policía. Ya sabemos que lo van a hacer, no estoy reclamando ni haciendo ningún llamado ni exhortación a que no lo hagan porque ya sabemos que esto está planchado desde mucho antes de que... O sea, ¿para qué escuchan a la defensa? ¿Para qué escuchan alegatos? ¿Para qué escuchan pruebas? ¿Para qué ven pruebas? Y de todos modos ya saben que con aritmética lo van a hacer. El proceso está viciado, se va a caer en cualquier juzgado si son mínimamente justos. Pero eso solo ejemplifica realmente la clase de asamblea legislativa y la clase de diputados que tenemos, su mayoría, sí, abusan de su poder, pudiera llamarse una dictadura legislativa. De hecho, me han quitado casi todo, entre ellos y la sala, me han quitado casi todos los poderes que tiene el presidente en la Constitución. Y bueno, no puedo hacer ningún llamado a los diputados porque no lo van a escuchar, pero sí le hago un llamado al sistema de justicia, de que respondan con altura a estos abusos que están cometiendo los diputados y un llamado a los salvadoreños a que vean el tipo de asamblea legislativa que tenemos, en donde a los mareros, como Norman Quijano, los dejan libres, pues sin fuero, los protegen,
y a los que combaten a las pandillas, a los que combaten a la delincuencia, les quitan el fuero. Esa es la justicia en nuestro país, por lo menos del lado de los diputados. Ya veremos en el sistema de justicia. Así que otra muestra al pueblo salvadoreño de que necesitamos otra asamblea legislativa. No este gobierno. Este gobierno ha estado trabajando con la asamblea opositora y podemos seguir trabajando con la asamblea opositora. Pero si de verdad quieren que este país cambie, es muy importante que cambie la asamblea legislativa. Muchas gracias. Desde el despacho presidencial, este fue un mensaje a la nación del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele.